Bueno, hermanos, Marcos 9, capítulo 9, versículos 9 al 13, es el pasaje que nos corresponde el día de hoy. Eh, el título de nuestro sermón el día de hoy es Elías viene primero. ¿Sí? Vamos a entender un poco este término de Elías viene primero, qué significado y qué connotación tiene este versículo que más adelante lo vamos a estudiar. Y hoy los discípulos le preguntan a Jesús por qué debe venir primero Elías, por qué debe venir primero Elías. Entonces retomamos el relato de la transfiguración, les voy a hacer un repaso donde estuvimos estudiando la semana pasada. Pedro, Jacob y Juan están con Jesús, han subido al monte con Jesús y acaban de ver cómo sus vestidos se volvían de un blanco deslumbrante, ¿sí? Han visto su rostro resplandecer con el resplandor del sol y han oído la voz del cielo. ¿Cuál era la voz del cielo que escucharon? Este es mi hijo amado, a él oíd, ¿verdad? O escucharlo, ¿sí? Vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús, o sea, vieron esa reunión que hubo allí. Ahora están bajando de la montaña y es donde nos encontramos el día de hoy en este texto. Están bajando de la montaña y tienen una pregunta acerca de Elías. Tienen una pregunta acerca de Elías en el momento que están bajando de la montaña después de este encuentro, después de la transfiguración que vimos hace 8 días. Están aquí ya bajando a la montaña y es donde vamos a retomar el día de hoy. Marcos capítulo 9, versículos 9 al 13. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Ya lo tienen? Ok. Vamos a leer entonces la palabra del Señor para entrar en contexto. Dice así: cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Amén, hermanos. Ese es el texto que nos corresponde el día de hoy. Y ellos están, como ustedes lo escucharon y lo leyeron también de sus propias Biblias, están bajando allí, ¿verdad?, de la montaña, del pasaje que estudiamos hace 8 días. Y esta conversación que acabamos de leer se sitúa en el contexto donde Pedro hacía unos momentos atrás había confesado que tú eres el Cristo. ¿Sí? Inmediatamente después de esto, Jesús les cuenta a sus discípulos acerca de su muerte en Jerusalén. Después de esta gran confesión de Pedro, Jesús inmediatamente después de esto le cuenta a sus discípulos acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección. ¿Sí? Pedro dice: no, Señor, que esto nunca te suceda a ti, que esto jamás te suceda a ti, ¿no? Después de la gran confesión de Pedro, luego Pedro participa también en este momento y dice: no, que tal cosa no te acontezca, ¿sí? Y luego 6 días después, Jesús llevó a Pedro, después a los 6 días, aquí vemos también, estamos viendo un poco como el paso a paso de Pedro, ¿no? Y vemos que a los 6 días después de esto que Pedro le está diciendo al Señor, que tal cosa no te acontezca, a los 6 días Jesús llevó a Pedro, a Jacob y a Juan a la montaña y ellos vieron a Jesús en su gloria divina, en su majestad, ¿no? en su luz envolvente, y pudieron contemplar la gloria divina. Entonces, ¿cómo podemos ustedes y yo encajar este relato? ¿Cómo podemos encajar el sufrimiento y la muerte de Jesús con lo que acaban de observar? O sea, es decir, ¿cómo encajamos el sufrimiento, cómo encajamos la muerte de Jesús con esa gloria que acaban de ver?
¿sí? ¿Cómo podemos empatar eso, ¿no? Y eso es una tarea, pienso que durante muchos años en la historia del cristianismo se ha tratado de encajar, ¿no? El sufrimiento, la muerte con la gloria. Y ustedes y yo sabemos que el empatar eso no ha sido fácil y es más, hay muchos que no permiten que eso encaje. Con sus enseñanzas y sus predicaciones nunca van a permitir que el sufrimiento vaya de la mano con la gloria, ¿sí? No lo van a permitir. Hoy vamos a ver el por qué esto debe encajar, ¿no? Y cómo se encaja el sufrimiento, la muerte de Jesús con lo que acaban de observar, ¿no? Con esa gloria, cómo podemos empatar eso, ¿verdad? ¿Ustedes conocen, han escuchado, han leído sobre Martín Lutero? Levanten la mano los que han leído sobre Martín Lutero. El hermano José, bueno, yo sé que algunos también han escuchado sobre él. Martín Lutero escribió una vez, abro comillas, dice, el teólogo de la gloria se equivoca porque busca a Dios a través del poder humano. El teólogo de la gloria. Es decir, lo que yo acababa de hablar. Hay algunos que predican solo una parte y no unen una cosa con la otra. Entonces dice, Martín Lutero dijo una vez, el teólogo de la gloria se equivoca porque busca a Dios a través del poder humano, la razón humana y la justicia autoconseguida. Lutero se oponía a lo que podríamos llamar la vanagloria o la gloria humana. Lutero iba en contra de eso, ¿sí? Se oponía a la noción de que la gloria de Dios se manifiesta en términos de fuerza humana. Él iba en contra y se oponía a que el ser humano con su fuerza podía manifestar y podía como obtener y acercarse a la gloria de Dios a través de su fuerza humana y su prosperidad temporal. Y esos eran problemas en la iglesia durante tiempos atrás, tiempos antiguos, y son problemas, lastimosamente, problemas del día de hoy en la iglesia, ¿sí? Y hubo problemas en la historia de Israel también con esto. Por eso Lutero abogó por una teología de la cruz. No sé si han escuchado por parte de Lutero sobre la teología de la cruz. ¿Qué significa y qué representa esa teología de la cruz? La teología de la cruz que encuentra que Dios, se encuentra Dios en el sufrimiento, la humildad y la realidad visible de la pasión de Cristo. Déjame repetir esto de nuevo. La teología de la cruz encuentra a Dios en el sufrimiento, en la humildad y en la realidad visible de la pasión de Cristo. Todo esto junto, ¿sí? Lutero señaló que Dios nunca es verdaderamente conocido por los logros humanos. Escuchen muy bien esto. Lutero señaló que Dios nunca es verdaderamente conocido, o sea, nosotros nunca vamos a ver el esplendor de Dios cuando obtenemos un logro. Y pueda que ese logro tú se lo dediques a Dios, ¿no? Como vemos hoy en día en los deportes y, ¿no? Ahora todos los futbolistas son cristianos y les dedican al Señor y demás, ¿no? O científicos y demás, ¿sí? Pero Lutero señaló que Dios nunca es verdaderamente conocido por los logros humanos, sino solo por su gracia manifestada a través del sufrimiento, ¿no? O sea, esto de verdad que es bastante especial, sino que es solo por su gracia manifestada a través del sufrimiento y la muerte de Cristo. Es allí donde nosotros podemos disfrutar un poco de su gracia y de su gloria, a través del sufrimiento y la muerte de Cristo. Lutero también señaló 4 errores de quienes buscaban la gloria ahora. Miren los errores que señaló, 4 errores de los que buscan la gloria ahora. Primero, buscan a Dios, aquí están en las pantallas, 4 errores, buscan a Dios a través de la capacidad y la razón humana en lugar de la revelación divina. ¿No? Eso es un error constante y común que vemos hoy en día en el cristianismo. Buscan a Dios más por sus capacidades, ¿no? Entonces, somos más dispuestos a
vanagloriarme por la capacidad, ¿no? Entonces, si el líder tiene estudios, si el líder es capacitado, entonces él es el que pues brilla, ¿no? Y en lugar de tener una revelación divina, ¿sí? Entonces, como que muchas veces buscamos a través de la capacidad y de sus logros algo que realmente solamente puede traer el Señor en el corazón. Segundo, se centran en las obras humanas y la autocomplacencia. Se centran en las obras humanas y en la autocomplacencia creyendo que las personas pueden ganarse en el favor de Dios. Eso es otro error bastante común hoy en día, ¿no? Que nos centramos en nuestras obras, en nuestro trabajo, nuestro sacrificio y no podemos decir, ya lo hemos dicho muchas veces acá, que no es que no podamos, o sea, que las obras no se deban hacer, ¿cierto? O que los sacrificios no deben existir, pero ese no debe ser mi centro, ¿verdad? Tercero, consideran las apariencias externas como indicadores del favor de Dios, asociando las riquezas y el éxito con la bendición divina. Entonces, se centran en las apariencias externas, también muy común hoy en día, ¿cierto? Entonces, consideran las apariencias externas como indicadores del favor de Dios. Entonces, si logro riqueza, si logro algo en mi vida, es decir que el favor de Dios está conmigo. Pero si estoy en sufrimiento, si estoy en necesidad, es decir que no, él no está conmigo, ¿verdad? Entonces, como que se ha marcado mucho ese prototipo en que el cristiano, si está en bendición, tiene el favor de Dios. Pero si está pasando alguna necesidad, alguna lucha, es decir que, uy, pilas porque usted está mal con Dios entonces. ¿Se han escuchado eso? ¿Se han visto eso? Bueno, Lutero iba apuntando a eso. Y el cuarto error, dice acá, llamar el mal bien y al bien mal porque distorsionan la verdad de la justa ley de Dios y niegan la pecaminosidad humana, negar la pecaminosidad humana, ¿cierto? Eso es uno de los 4 errores que tenemos de Martín Lutero. El resultado de estos errores, dijo Lutero, es triple. El resultado de estos errores, como resultado también hay, o sea, hay una serie de cadenas y de consecuencias. Entonces, primero, infla y ciega y endurece al individuo, el corazón del hombre lo infla y lo enceguece y lo endurece. Tercer como error más que podemos ver del fruto de todo esto que acabamos de leer es que le hace creer que es autosuficiente, ¿sí? Entonces, aquella persona que como que comete estos 4 errores la hace creer autosuficiente, realmente como que no necesita primero del Señor y de ahí hacia abajo no necesita de nadie para del cuerpo de Cristo para pues, vivir una vida piadosa. Y último error que viene producto también de esto es convierte su búsqueda de Dios en una búsqueda de autosatisfacción. Es decir, o sea, como que busca de Dios, se llena de conocimientos, ¿verdad? Se va inflando su ego y como que cada vez es más autosatisfactorio para esa persona encontrar ese conocimiento, pero realmente su corazón no está siendo mudado, su corazón no está siendo transformado y solamente está adquiriendo para mostrar y para expresar a los demás que tiene este conocimiento. Pero la pecaminosidad humana no quiere confrontarla. ¿Sí? Su condición en su corazón no lo quiere confrontar. Entonces, ¿qué es entonces la teología de la cruz? La teología de la cruz primero comienza con la miseria humana y la desesperación por la propia incapacidad de agradar a Dios. La teología de la cruz, escuchen muy bien hermanos, dice comienza con la miseria humana y la desesperación por la propia incapacidad de agradar a Dios. Segundo, la teología de la cruz busca conocer a Dios a través del sufrimiento. Y eso es algo que a nosotros nos puede romper a nosotros la mente, ¿verdad? Y el corazón. Buscar conocer a Dios a través del sufrimiento y la realidad visible de la humillación de Cristo. Y des en cuenta que al comienzo el pasaje del día de hoy era Filipenses, que hablaba también sobre esa humildad, ¿verdad? Que esa humildad lo llevó a Jesús
a obedecer y tener una obediencia hasta la muerte. Entonces, la teología de la cruz, y por este camino era donde estaba enseñando Martín Lutero, ¿no? Esto era lo que él quería también como mostrarle en esos tiempos. Buscar conocer a Dios a través del sufrimiento y la realidad visible de la humillación de Cristo y no a través de la sabiduría o el poder humano. Tercer punto de la teología de la cruz. Escuchen muy bien, hermanos. Dicen, reconoce que Dios se encuentra en la debilidad y el sufrimiento, no en la gloria y el poder. ¿Sí? Que es lo que normalmente el ser humano busca y trabaja, ¿no? Gloria, poder, ser visto, ser reconocido, ser aplaudido, ¿sí? Pero Martín Lutero, a través de la teología de la cruz, dice que se reconoce que Dios se encuentra en la debilidad y el sufrimiento. Y podemos ver eso en el mismo Señor, en nuestro mismo Maestro, en nuestro ejemplo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, y de ahí en adelante los discípulos, ¿verdad? Porque ellos también en esa debilidad y sufrimiento pudieron reflejar a los demás la gloria del Señor. Cuarto, considera el libre albedrío humano como una ficción, comprendiendo que las personas son cautivas del pecado y tienen una necesidad desesperada de la gracia gratuita de Dios. Y quinto, que habla la teología de la cruz, es abraza el escándalo de la cruz como la verdad central de la fe cristiana en lugar de evitarlo. Y nosotros podríamos decir, no, pero es que yo nunca niego ni evito la cruz como tal, yo no la evito ni la evado, ¿verdad? Pero muchas veces cuando nos negamos a obedecer, muchas veces cuando no somos humildes y nos cuesta obedecer y obedecer hasta la muerte en cualquier área de nuestras vidas, ahí podemos cuestionar eso. Y este quinto punto de la teología de la cruz, vuelvo y lo repito, dice, abraza el escándalo de la cruz como la verdad central de la fe. ¿Cuál es tu verdad central? ¿Verdad? Entonces dice, abraza el escándalo de la cruz como la verdad central de la fe cristiana en lugar de evitarlo. Entonces, hermanos, queremos entender que la gloria de Dios y la cruz no son contradictorias. ¿Sí? Por eso les hacía la pregunta al comienzo, o sea, ¿cómo podemos encajar esto? ¿Cómo podemos encajar esto? Y aquí podemos ver que la cruz y la gloria de Dios no son contradictorias. No es el uno o el otro. No es que el cristiano o el creyente quiera solamente la gloria y evitar, y yo dejo a un lado, yo me voy por el camino de la gloria, pero evito el camino de la cruz. No son negociables, ¿verdad? Se requiere poder genuino para someterse a la cruz, se requiere un poder genuino para dar la vida, ¿sí? Y se necesita la fuerza de Dios para negarse a sí mismo. Que fue lo que el Señor Jesucristo nos mostró y es lo que estamos viendo aquí en Marcos capítulo 9. Y todo esto lo tenía el Señor. Que muchos dicen, no, pues es que Él era Dios y pudo soportar eso. Pero recordemos que Él era 100% Dios, pero también era 100% humano. Y se requería poder genuino para someterse a la cruz, abrazar la cruz como lo hizo Él. Se necesitaba y se requería el poder. Se requería un poder genuino para dar la vida por los demás y se necesitaba la fuerza de Dios para negarse a sí mismo. Y la fuerza de Dios y su poder se mostraron claramente en la cruz, aunque pocos tenían ojos para verlo. En ese momento aún sus mismos discípulos no podían comprender lo que estaba pasando cuando estaban bajando del monte, ¿sí? Y en esa época lamentablemente muchos judíos tenían una mentalidad de vanagloria. Muchos judíos, los fariseos, eran teólogos de la gloria. Hemos estudiado aquí un poco sobre los fariseos y ellos eran teólogos de la gloria. Los judíos esperaban un Mesías que trayera prosperidad a Israel. Los judíos estaban esperando un Mesías que transformara el gobierno, que cambiara el gobierno más bien. No esperaban la gloria de la cruz. Ellos no esperaban esto. Y por eso fue que chocó tanto en ese tiempo la teología de la cruz. Ellos no la aceptaron. Y al finalizar, ustedes y yo hemos leído cuando el pueblo gritaban, crucifícale, crucifícale. Porque evitaron la cruz. Ellos no estaban dispuestos
abrazar ninguna cruz. Ellos querían era una prosperidad y que el imperio romano los dejara libres. Ellos querían eso. Entonces los discípulos de Jesús también están afectados por este pensamiento. Yo quiero que ustedes un poco como que traten quizás en algo, ¿no? En un poco poder colocarnos en lugar de ellos en el momento que están bajando después de ver la gloria. Y los discípulos de Jesús también están afectados un poco en sus pensamientos. Y en las próximas semanas lo veremos más claramente. Pero entonces aquí Jesús les está ayudando a poner su cabeza en orden. Aquí Jesús empieza a explicarles lo que va a suceder, porque aquí empieza la recta final, ¿no? Aquí el Señor ya empieza a dar su paso hacia la cruz, sus primeros pasos hacia la cruz. Entonces prestemos atención lo que comienza en el versículo 9 que leímos hace un momento. Dice que cuando bajaban del monte, ¿verdad? Y aquí, como mencionamos la semana pasada, a cada cima de la montaña le sigue un valle que atravesar. A cada cima de la montaña le sigue un valle que atravesar. ¿Por qué? Porque pues obviamente, pues si tú subes a una montaña, luego ¿qué sigue? Pues bajar de la montaña, ¿verdad? Luego de subir a la montaña tenemos que bajar de la montaña y tenemos que atravesar un valle bajando la montaña. ¿Sí? Después de estar en la cima. Después de estar en la cima y ver lo que ellos vieron, estos tres hombres vieron, la gloria, el resplandor como el sol en el rostro de Cristo, tenían que bajar y caminar un valle. Y ahí fue donde les asaltó un sinnúmero de pensamientos. Allí fue donde les asaltó la inquietud, el temor. Y quizás pienses en tu propia vida. Y esto nos lleva a confrontar nuestras propias vidas. La vida cristiana, por así decirlo, es una tierra de colinas y de valles. Yo sé que tú lo has vivido, yo lo he vivido. Hemos estado en momentos donde hemos estado en la cima, ¿cierto? Pero han habido momentos también donde hemos estado en el valle de la sombra, en momentos difíciles, momentos duros, donde muchas veces están pasando situaciones que duelen a nuestro alrededor, pero nuestro corazón también está atribulado. ¿Sí? La vida cristiana es así, tierra de colinas y de valles. ¿Qué dice Deuteronomio 11:11? Sino que la tierra a la cual entráis para poseer la tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Nuestra vida cristiana es de montes y de valles, hermanos. Han estado en la cima del mundo, estos tres hombres, estos tres discípulos de Jesús, han estado en la cima del mundo, por decirlo así. Han visto claramente la divinidad de Cristo ante sus propios ojos. Y quizás pensaron, esto no puede mejorar. O sea, ellos quizás pensaron, o sea, de aquí en adelante no podemos ver algo más glorioso que esto. Pero entonces Cristo los bajó del monte, los hizo atravesar por un valle, y mientras bajaban de la montaña, Jesús les recuerda su muerte inminente. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si luego de estar en la cima y viendo la gloria y la divinidad de Cristo, el mismo Señor nos dice y nos recuerda la muerte inminente que va a pasar? Y les ordena, no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ahí el Señor era claro y le estaba poniendo en orden esa lucha de pensamientos que estos tres hombres estaban teniendo bajando del monte. ¿Y por qué podríamos preguntarnos el por qué Jesús le ordena el no decir nada a nadie, ¿cierto? Hasta después de su resurrección. ¿Por qué Jesús no quiere que esos hombres digan nada sobre lo que acaban de ver? Y nuevamente hubo muchas ideas populares sobre el Mesías. Y aquí podemos pensar, y en ese entonces también habían muchas ideas populares, populistas, por decirlo así, sobre el Mesías. Que él derrotaría a los romanos, que Jesús él iba a restablecer el trono de David. Y eso era lo que esperaban los judíos en ese momento, que el trono de David se restableciera en Jerusalén.
que Jesús, el Mesías, iba a restaurar a Israel a su antigua gloria y prosperidad. Esa era la idea que ellos tenían del Mesías. Pero muchas de estas ideas eran incorrectas. Estas ideas eran de nuestra, salían de una naturaleza política y nacionalista. Estas ideas salían de corazones que se basaban en la historia reciente, como la que vemos. No sé si ustedes han estudiado sobre la revuelta de los macabeos, ¿sí? Que los judíos esperaban algún tipo de victoria. Y vemos aquí en el Mesías cómo los judíos esperaban algún tipo de victoria, como que el Mesías llegara y pudiera quebrantar y abrirles un camino libre a su libertad, hasta religiosa realmente, porque los romanos estaban oprimiéndolos. Pero proclamar la gloria plena de Cristo antes de su muerte y resurrección solo habría alimentado ideas impropias como estas, ¿cierto? Entonces Jesús les ordena: no se lo digan a nadie, primero debe venir el sufrimiento y la muerte del Mesías. Y ahí sí cuéntenlo, ¿no? Pero lo primero es lo primero. Yo tengo que ir y abrazar la cruz. Primero debe venir el sufrimiento. Y el Señor estaba consciente de eso, ¿cierto? Y luego, después de la resurrección del Hijo del Hombre, que es en sí misma una manifestación de la gloria divina, en ese momento será apropiado divulgar las experiencias que ellos vivieron en la transfiguración. Después de realizar milagros, como sabemos, hermanos, Jesús a menudo ordenaba a la gente que no se lo digan a nadie, porque no era el tiempo, porque él tenía claro el propósito, que era la cruz. Y Jesús usa a menudo el título de Hijo de Hombre, ¿cierto? Para referirse a sí mismo. El Hijo del Hombre es un título que expresa tanto la divinidad como la humanidad de Jesús. ¿Sí se dan cuenta por qué utilizan ese término precisamente acá? Porque como para muchos Jesús era un Dios y podía soportar la cruz. Pero resulta que aquí por eso aquí se utiliza el término el Hijo del Hombre, que esto expresa tanto la divinidad, pero al mismo tiempo la humanidad de Cristo. Y es un título que expresa la humildad de Jesús. Es un título sin connotaciones militares ni políticas. Jesús declaró que su misión es el perdón de pecados. La misión era perdonar el pecado. ¿Y cuál era la herramienta? La cruz. El primer uso de Hijo del Hombre se encuentra en el capítulo 2, versículo 10, ¿sí? De Marcos, nosotros lo vimos aquí. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, y ahí conocemos la historia, ¿cierto? Muchas veces la gente desea una vida mejor, pero nuestra mayor necesidad es el perdón de nuestros pecados, hermanos. Nosotros quisiéramos tener una vida, y de hecho muchos se acercan al cristianismo pensando que su vida va a cambiar y va a ser una vida mejor. Y quizás Dios, el propósito sea ese, no es que sea malo, ¿cierto? Pero muchas veces queremos, nuestra prioridad es ver las cosas diferentes, un cambio, ¿no? En nuestros hogares, en el interior de nuestros hogares, en la dificultad quizás de pronto que estemos viviendo en el interior de nuestro hogar, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Muchas veces el hombre quiere un presidente diferente, y hoy en día que hemos estado escuchando noticias sobre varios países del mundo, ¿no? Guerras, anuncios de paz. Vamos a mirar cuánto dura este anuncio de paz, ¿sí? Y el mundo está feliz porque hay un anuncio de paz. Pero muchas veces queremos una economía mejor, queremos ganar más dinero, tener más oportunidades, queremos estar mejores económicamente, ¿cierto? Y creemos que estas cosas mejorarán nuestras vidas, pero sin embargo lo que más necesitamos es el perdón de nuestros pecados. Porque estas cosas que necesitamos o que tanto anhelamos son pasajeras, son vanas. Lo que más necesitamos es que el Señor cambie nuestro corazón, es que el Señor perdone nuestros pecados.
y es algo que solo Cristo puede lograrlo. Y muy pronto Jesús dirá, el Hijo del Hombre vino para ser servidos, el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso está en Marcos 10:45. Y Jesús no está aquí para ser un salvador político o económico. Jesús no vino para satisfacer la necesidad del pueblo judío en ese momento. Y no solamente en ese momento, sino para el ser humano en general hoy en día. Cualquiera que sea la necesidad, colócale tú el título de la necesidad que tú tengas. La mayor prioridad del Señor en tu vida es perdonar el pecado y cambiar tu corazón. Versículo 10. Pasemos al versículo 10, hermanos. Dice, y se guardaron para sí lo dicho, ¿no? Entonces, aquí vemos que los discípulos guardaron esta experiencia para sí hasta después de la resurrección, y obviamente no queremos pasar por alto esa obediencia. Hubo una obediencia aquí de los discípulos, ¿cierto? Santiago 1:22 nos recuerda ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿sí? Ellos oyeron la instrucción y aplicaron la instrucción, ¿cierto? Sin embargo, nos dimos cuenta de que todavía tenían una pregunta. Aquí los discípulos, a pesar de que obedecieron, también notamos que si bien hacían ciertas cosas que no entendían, habían cosas que ellos no entendían, aún así eran obedientes a lo que sí entendían. Entonces estamos viendo que no entendían algunas cosas, vemos que hay una lucha en sus pensamientos bajando del monte por todo esto lo que Cristo les está explicando, pero aún así obedecieron. Es decir, habían cosas que no entendían y aún así fueron obedientes a las cosas que sí entendían. Y esto nos deja a nosotros una gran enseñanza también. Porque vamos a señalar que esto sirve como prueba de que todavía podemos obedecer a Dios incluso cuando no entendemos todo lo que Él ha dicho. Y muchas veces el cristiano, ¿no? Nosotros tendemos a entrar en una lucha cuando no entendemos una doctrina o no entendemos un pasaje de la palabra, ¿no? Y como que decimos, no, pero alguien tiene que explicarme este versículo o esta historia de la Biblia porque si no yo no puedo. Pero resulta que aquí los discípulos, sin entender muchas cosas, ellos obedecieron lo que sí entendían. Y hay misterios del Señor que solamente le competen a Él. Y el ser humano quiere introducirse allí y tratar de sacar la verdad. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Algunas veces leemos la palabra de Dios y no entendemos parte de ella. ¿A cuántos les ha pasado eso? Gracias, hermano, por su sinceridad. ¿Cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿sí? O sea, muchas veces nosotros leemos un pasaje y como que, uy, yo no entiendo esto, ¿sí? Algunas veces leemos la palabra, no la entendemos y ¿qué debemos hacer? Orar, estudiar, escudriñar, meditar más en ella, pedirle ayuda a un hermano, al pastor, quizás, que nos ayude en humildad, ¿sí? Pero no permitas que lo que no entiendas te impida ser obediente a lo que entiendes. Déjame repetirte esto. No permitan, hermano, que lo que tú entiendas te impida ser obediente a lo que sí entiendes. Amén. Entonces podemos ver que los discípulos todavía estaban cuestionando qué quería decir Jesús con resucitar de entre los muertos. Es decir, acaban de ver la gloria de Jesús, su poder como el sol, más que el sol, y resulta que el Señor les está mencionando y les está explicando la resurrección y la muerte que Él iba a vivir. Entonces, hay que dejar claro, hermanos, que los discípulos no están confundidos acerca de lo que significa resucitar. Ellos saben qué es resucitar, ¿sí? Ellos lo vieron en los milagros de Jesús y demás. Resucitar de entre los muertos. Ellos saben lo que significa resucitar. Ellos presenciaron cómo Jesús resucitaba a la hija de Jairo y saben de la resurrección general de los muertos. Lo que les confunde es la resurrección específica de Cristo. ¿Por qué Cristo? Si es el Mesías. ¿Por qué Cristo? Si es el Rey. ¿Por qué Cristo? Si acabamos de ver su poder y su gloria. Como judíos, ¿saben lo que enseña la Biblia?
saben que llegará el día en que toda persona será llamada a salir de la tumba y estará delante del Señor. Daniel 12, 1, 2 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia o para el desprecio eterno. Eso está en Daniel 12, 1 al 2. Sabemos que llegará el día, hermanos y hermanas, cuando Cristo regrese en las nubes con gloria y poder. Llegará el día. El shofar sonará. ¿Se han escuchado el shofar? La trompeta que parece un cuerno, el hermano. ¿Se has escuchado el shofar? ¿No? El shofar es como una trompeta y tiene un sonido particular. Esa sonará, el Señor descenderá, los muertos en Cristo resucitarán, los que están vivos seremos arrebatados en el aire con ellos. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados, seremos hechos perfectos para siempre. Y este será un momento maravilloso para todos los que hemos confiado en Cristo. Pero no solo los creyentes serán resucitados, ¿cierto? Juan 5, 28 al 29 dice, no os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que participaron de lo malo a resurrección de juicio. Es decir, no solamente los creyentes. Aquellos que no han confiado en Cristo serán elevados al desprecio. Ellos estarán ante la furia del juicio de Dios. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero y no escaparán del juicio. Esos hombres están muy familiarizados con la resurrección, el pueblo judío, están muy familiarizados con la resurrección al final de los tiempos, tal como también deberíamos estar nosotros. Y lo que no entienden es la predicación de Jesús de su propia resurrección. Lo que ellos no están entendiendo en este momento es, y no están seguros de cómo encaja, ellos no saben cómo encajar eso. ¿Sí? Esa mezcla no saben cómo hacerla. La gloria con la resurrección de su muerte. Parece que no quieren salir y preguntarle directamente a Jesús sobre su resurrección, así que le hacen esta pregunta, versículo 11. Miren lo que entonces los discípulos como que hacen una pregunta, como que tratando de buscar alguna respuesta a cómo encajar estas dos cosas. Versículo 11, sigan conmigo, hermanos. ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? ¿Por qué los discípulos preguntaron por Elías? ¿Por qué los discípulos preguntan por Elías? Al parecer los discípulos no se sintieron libres de preguntarle a Jesús qué quería decir con su resurrección de entre los muertos, así que preguntaron por Elías. Acaban de ver a Elías en el monte de la transfiguración, saben que Elías viene antes del día del Señor y saben que la resurrección coincide con el día del Señor. Entonces probablemente preguntan por Elías con la esperanza de obtener respuesta a su verdadera pregunta. Entonces en el versículo 12 vemos que, y él les dijo, es cierto que Elías al venir primero, ¿cierto? Y queremos ver que Jesús dio una respuesta y luego hizo su propia pregunta. Los escribas, como he enseñado anteriormente, son los expertos en las escrituras y a menudo eran ellos los maestros en las sinagogas. Y la respuesta de Jesús es, los escribas tienen razón. Los escribas tienen razón. ¿Sí? Y basándose en Malaquías 4:5, los escribas enseñaron que Elías debe venir primero. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Esto está en Malaquías 4:5. Si quieres anótalo y después tú lo puedes como meditar y estudiar mejor. Y basándose en Malaquías 4:6, los escribas enseñaron que Elías restaurará todas las cosas. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces la imagen de restauración que se da aquí es la de una
relación restaurada. Padres amando a sus hijos y los hijos amando a los padres. Y queremos notar aquí, hermanos, que el primer paso en esa restauración es que Dios volverá y volverá y cambiará el corazón. O sea, la base central de este tema aquí es el corazón. El ministerio de la restauración es un ministerio de arrepentimiento. Escuchen muy bien esto. Y esto pienso que es bastante importante. La palabra volver en Malaquías 4:6 es la raíz de la palabra arrepentirse. La palabra en Malaquías 4:6, cuando dice, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esa palabra, hermanos, la raíz original de esa palabra, el volver el corazón de los padres, es la raíz de la palabra arrepentirse. Y en Gálatas 3:26 dice, ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Es decir, el arrepentirse, el arrepentimiento te lleva a la salvación. Y el arrepentimiento es un verdadero cambio de dirección. Ese es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentir dolor, quizás hayan lágrimas, ¿verdad? Y no pasó más. Y quizás una oración especial y no pasó más. No, resulta que el arrepentimiento te lleva a la salvación, pero el arrepentimiento es un verdadero cambio de dirección. Es como dar un giro en U cuando estás conduciendo. Das un cambio drástico. Tú vas por una carretera principal y resulta que giras en U y das un cambio drástico a tu vida, a tus decisiones. Es detenerse en seco y dar media vuelta, hermanos. Eso significa el arrepentimiento. El arrepentimiento llega cuando comprendes verdaderamente tu pecado y experimentas un verdadero dolor por él. Eso significa el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es simplemente un deseo de evitar el castigo, ¿no? Porque hay muchos que como que tratan de buscar el arrepentimiento y como que tratan de buscar el dolor y quizás tratan de buscar algunas lágrimas para tratar de evitar el castigo. ¿Sí? Pero resulta, hermanos, que el arrepentimiento es un verdadero sentimiento de culpa y la aceptación de que he hecho algo malo. Eso es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento nunca se queda en un simple sentimiento. El arrepentimiento no se queda en un simple sentimiento, sino que hay un cambio. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es una obra real que Dios debe hacer en nuestros corazones. ¿En dónde? En nuestros corazones. Es una obra real que Dios debe hacer en ti y en mí. Y Él es fiel para llevar a cabo hasta el día de Cristo Jesús, que Él regrese. Después de la respuesta que dio Jesús, Él plantea una pregunta. Sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? ¿Por qué Jesús pregunta esto? Aquí lo podemos ver, ¿no? Después de la respuesta de Jesús, Jesús responde con otra pregunta. ¿Sí? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Jesús quiere que sus discípulos piensen en el hecho de que ambas cosas están escritas en la Escritura y que ambas son verdaderas. Está escrito que Elías vendrá y restaurará todas las cosas, pero también está escrito que el Hijo del Hombre padecerá mucho. O sea, Jesús no los iba a alejar de la realidad del sufrimiento. ¿Sí? Jesús seguía encaminando los pensamientos de sus discípulos al padecimiento y sufrimiento. El punto simple aquí, hermanos, es que una parte de la Escritura no cancela la otra parte. Una parte de la Escritura no cancela la otra. Como muchos hacen hoy en día, ¿no? Que resulta que toman el Nuevo Testamento para cancelar algunas cosas del Antiguo Testamento. No. El Antiguo y el Nuevo Testamento son una sola. Son una sola palabra de Dios. Y no podemos cancelar lo uno de lo otro. Realmente, hermanos, queremos entender esto porque no podemos escoger y seleccionar de la palabra.
yo cojo esto, yo pico acá, yo pico aquí, ¿verdad? No podemos decir, no me gusta esto, entonces lo dejo a un lado. Yo solamente voy a coger los salmos que son tan bonitos y cojo los salmos para mi vida. No. Nosotros debemos estar muy familiarizados con el término está escrito. Cuando vemos en la Biblia el término está escrito, es decir, que está diciendo la Biblia dice, la palabra de Dios dice. Todo lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Y esto es lo que Jesús le está diciendo aquí. Está escrito que sufriré y moriré. Punto. Es lo que la palabra está diciendo. No podemos separar una cosa de la otra. No puedo tomar la gloria y dejar la cruz. No. Y el Señor les está diciendo a sus discípulos, no puedo dejar el sufrimiento a un lado. Porque está escrito que sufriré y moriré. Amén. Gracias a Dios que esto está escrito y que Cristo lo ha hecho, hermanos. Jesús lo hizo. A pesar de toda la presión que él tuvo, ¿no? A pesar de las palabras de Pedro tratándolo de entrar en razón a Jesús, Jesús, que esto nunca te acontezca, no hagas eso. A pesar de todo esto, Jesús cumplió y Jesús lo hizo, completó. Todo pecado es una violación de los mandamientos de Dios. Todo pecado debe ser castigado y cada uno de nosotros es un pecador. Y eso lo entendemos. Dios no perdona algo simple porque te sientes mal por ello. Dios no perdona algo simple porque se lo pides. Él perdona ese pecado porque Cristo pagó en la cruz por ese pecado. Cristo fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestros pecados. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, ninguno de nuestros pecados podía ser perdonado. Así de sencillo. Amén. Entonces, no solo estaba escrito que Cristo moriría, sino que también estaba escrito que Él resucitaría de entre los muertos. Y esto era lo que no podía como encajar en el pensamiento de los discípulos. El Salmo 16:10 dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. El Salmo, escuchen muy bien, el Salmo 16 dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. ¿No? Y luego, hermanos, vemos en el versículo 13, después de que el Señor les responde con otra pregunta, vemos acá que en este versículo Jesús no nombra directamente a Juan el Bautista, pero está claro que es Juan de quien está hablando Jesús. Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron tal como está escrito de él. ¿Sí? En los relatos de Mateo y Lucas se nos dice que los discípulos entienden claramente que Jesús está hablando de Juan el Bautista. Cuando Jesús dice tal como está escrito claramente se refiere a Primera de Reyes 19:1. Miren lo que dice en Primera de Reyes. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Herodes y Herodías hicieron con Juan exactamente lo que Acab y Jezabel hicieron con todos los demás profetas. Los arrestaron y decapitaron. Le hicieron cuanto quisieron, ¿no? Las palabras textual aquí es, y le hicieron cuanto quisieron, ¿verdad? Entonces, así que el punto de Jesús aquí nuevamente es muy simple. Primero, Elías ha venido. Segundo, todo lo que se escribió sobre él ha sucedido. Y tercero, ahora todo lo que fue escrito acerca de mí ocurrirá, ¿no? El Señor nombra a Elías, nombra lo que está sucediendo y lo que va a ocurrir. Como mencionamos, hermanos, la semana pasada, este viaje por la montaña es un punto de inflexión en el Evangelio de Marcos. Jesús se vuelve ahora hacia Jerusalén, su rostro está puesto como un pedernal para la cruz y nada le va a impedir llevar a cabo esa gloriosa tarea.
lejos de ser algo vergonzoso, lejos de ser algo débil, todo lo que está escrito se está cumpliendo. Y cuando Jesús fue levantado en esa cruz, todo el poder y la gloria de Dios estaban en exhibición. Y eso era lo que no entendían. Cuando Jesús fue levantado en esa cruz, la gloria y el poder de Dios estaban en exhibición. El plan para nuestra redención se estaba llevando a cabo. ¿Sí se dan cuenta ahora cómo se une y cómo se entrelaza el sufrimiento con la gloria? Y es para gloria de Dios que Él salve a pecadores como tú y como yo, a través del sufrimiento en la cruz. Entonces, hermanos, esa gloria, la palabra gloria en la Biblia es un término que significa peso o pesadez y tiene un origen en el ser mismo de Dios y se le atribuye por toda la eternidad. Toda la gloria viene del Señor, toda la gloria es del Señor y la gloria de Dios es algo pesado. Los sacerdotes en el templo ni siquiera podían ponerse de pie porque la gloria del Señor era tan pesada cuando su presencia lo llenaba todo. Y la gloria del Señor resplandeció aquel día cuando Cristo tomó el peso de la cruz. La cruz tenía un peso y es el mismo peso que tiene la gloria. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ahora cómo empieza a unirse como un rompecabezas. La gloria del Señor brilló cuando Cristo llevó todo el peso de tus pecados y los míos en la cruz. La gloria del Señor resplandeció cuando Jesús tomó el peso aplastante de la ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros. Esa ira de Dios tenía que aplastarnos a nosotros en este momento por nuestro pecado, pero cayó y aplastó a su Hijo. Entonces, mientras consideramos lo que Cristo ha soportado por ti y por mí, hermanos, vamos a meditar en estos 4 puntos para terminar. El primer punto, esté agradecido por lo que Cristo ha hecho. Segundo punto, ten confianza en la victoria de la cruz. Tercer punto, ten seguridad en la palabra de Dios. Y cuarto punto, busca la gloria de la cruz en tu vida. Busca la gloria de la cruz, abrazando nuestra cruz, ¿verdad? Ahora entendemos cuánta similitud hay en la gloria de la cruz con la gloria del Señor. Amén.